Nocturno, Piedad Bonet. La noche, oscura loba, golpea las ventanas con una lluvia airada. A lo lejos, un monótono ruido de motores recuerda la ciudad que se desvela. Duermen los niños y se puebla la casa con sus sueños de campos y caminos soleados. En el cristal mi rostro indiferente me devuelve impasible la mirada. Todo se ha detenido, el mundo afuera, las sombras misteriosas, y en el libro el llanto de la pálida muchacha. Noche inmensa, noche sin bordes como un mar eterno, un pensamiento leve. Aquí alguien falta, un estremecimiento. Allá a lo lejos una bocina suena y en el libro vuelve a llorar la pálida muchacha. Buenos días, gracias por aceptar esta invitación de la Vicerrectoría de Docencia al tercer ciclo de la Cátedra Lectores y Lecturas. La profesora Lina María Grisales Franco, Vicerrectora de Docencia de nuestra querida Alma Mater, les dará un saludo de bienvenida a este espacio. Bueno, muchas gracias Eliana, un buen día para todos. Bienvenidos pues nuevamente a la Cátedra Lectores y Lecturas. Es un placer para la Vicerrectoría de Docencia poder dar continuidad a esta iniciativa en estos tiempos de pandemia. La Universidad de Antioquia tiene como misión educar y formar excelentes profesionales para la sociedad, labor que cumple en cuanto orienta sus objetivos académicos hacia el planteamiento de alternativas de solución a las demandas científicas y de pensamiento de la comunidad. Pero también esta institución de educación superior se preocupa porque en el ámbito social de desempeño futuro, sus estudiantes sean capaces de vivir e influir vitalmente según la altura de los tiempos, como lo propuso José Ortega y Gasset en su concepción de universidad. Por esto, en tiempos difíciles como los que atravesamos hoy como humanidad, la universidad y su trabajo cultural es un refugio. Bienvenidos al inicio de un nuevo ciclo de la Cátedra Lectores y Lecturas. Gracias por aceptar nuestra invitación, porque aún desde la virtualidad estamos reunidos todos en el alma. La nueva versión de Lectores y Lecturas es una forma de hacer resistencia a la extrañeza de estos tiempos vía la palabra, la misma que al recibir el impulso de la imaginación da lugar a la creación literaria, musical o científica. Manifestaciones que en su conjunto son efecto de la sensibilidad que lleva la obra concebida por la voz o por la nota que todo lo encierra al acontecimiento. Sí, es una nueva cita con el decir y la letra que al tornarse en narrativas convidan a mantener la atención y provocan el decir sobre el contenido de la página leída una vez el autor, reconciliado con el tema de su obra, lo deje en manos de tantos lectores, conocidos y ajenos, quienes en todos los tiempos, en especial en el presente, asisten a la lectura individual o colectiva, así como a la conversación plural en procura de llegar a saber de la línea del texto que cuentan, indican y nombran la experiencia de lo vivido mediante el grato y silencioso oficio de la lectura. Así, el espíritu de la Cátedra Lectores y Lecturas proyecta y amplía el salón de la clase, el auditorio, el lugar de la lectura, como escenarios de dimensiones educativas e informativas considerables que fortalecen una de las razones del ser de la universidad, la interacción. Este relacionamiento ha impedido el aquietamiento de este espacio de saber y vida en un mundo detenido sin anuncio alguno, ya sea en las instalaciones universitarias o en el campus, este último cada vez más expandido gracias a los medios digitales y las plataformas virtuales. Es innegable que este ha sido un año difícil e interesante, en tanto hemos aprendido a tener una convivencia amable con la incertidumbre, así como a vivir en medio de una realidad de infaltable miedo y dolor. Sí, una época tan compleja y extraña como la actual debe disponer de espacios que sean refugio espiritual
para pensar y conversar sobre lo leído. La cátedra Lectores y Lecturas, creemos, responde a esta demanda. Ahora, cuidando de la salud propia y de la de los demás sin presencias físicas, a través de esta aula virtual y sin fronteras, podemos empezar a disfrutar todos los viernes, desde hoy 24 de julio hasta el 13 de noviembre, del selecto grupo de lectores que nos acompañarán en las jornadas semanales y que harán que la lectura compartida y la claridad que abre el diálogo sirvan de prueba y de vocación para estos días quietos e inesperados que cambiaron radicalmente nuestra manera de compartir. Para todos una cálida y cordial bienvenida a este nuevo ciclo, con todo el deseo de que lo disfruten, de que les alegre el espíritu, de que los llene en estos momentos. Bienvenidos y muchas gracias. Muchas gracias, vicerrectora. Con cariño saludamos a la escritora invitada, Ana Cristina Vélez Caicedo. Ella es diseñadora industrial, magíster en Historia del Arte de la Universidad de Antioquia. Ha sido profesora en la Facultad de Artes de nuestra querida alma mater y dirigió la revista Artes, la revista. Investiga, escribe sobre temas de arte. En El Espectador, su blog Catrecillo, lo alimenta semanalmente. Dedicó varios años a la escultura, a la pintura y al dibujo. Es autora de varios textos, entre los que se destacan Homos Artisticus, una perspectiva biológico-evolutiva, Los invisibles de lo visible, La imagen explicada, y una novela, Amor en la nube, libros publicados por la editorial de la Universidad de Antioquia. Hoy la escritora invitada nos guiará a través de la cátedra inaugural de este segundo semestre con su conferencia Leer Antonio Vélez para descubrir por qué somos como somos. Acerca de este libro, el libro Homo Sapiens, es un recorrido por la historia del ser humano. El Homo Sapiens con la intención de examinar algunas de sus conductas y explicarlas desde el punto de vista evolutivo. Se trata de mirar con detenimiento los llamados universales humanos, comportamientos observados en todas las culturas estudiadas por los antropólogos, de los cuales se ocupa hoy una revolucionaria disciplina, la psicología evolutiva. Con esta en el centro de la reflexión sobre el ser humano es posible sintetizar y amalgamar un conjunto de conocimientos acopiados desde campos disciplinarios diversos: la genética, la evolución, la epistemología, la etología, la antropología, la neurología y las ciencias cognitivas, por supuesto la psicología. Escuchemos a la escritora Ana Cristina en su intervención. Bienvenida, escritora. Muchas gracias por esta invitación. Estoy muy feliz de estar aquí con mi papá. Muchas gracias a la doctora Lina María Grisales por habernos invitado. Yo voy a hablar del libro Homo Sapiens. Este es un libro, voy a compartir pantalla porque quiero que ustedes vean unas imágenes. A ver, se me fue la... No, ¿cómo? ¿Aquí? Sí, acá. Listo. Esta es la carátula del libro, esta es la última edición. Acá hace poco salió en la Universidad de Antioquia. Este es un libro que toca muchos temas como el lenguaje, la inteligencia y la conciencia, la moral y el humor, el egoísmo y el altruismo, la territorialidad, la organización social, cómo es el problema de las jerarquías en la organización social humana, la agresividad, la compasión y la sexualidad humana. En esta charla yo voy a hablar solo de la sexualidad humana porque me parece un tema muy interesante del libro, y ya que el libro es vasto, pues era bueno coger un solo tema que de todos modos lo que voy a decir aquí no reúne todo el material del libro. La sexualidad humana es compleja. No sé si ustedes se acuerdan cuando, pues yo creo que si hay adultos, si hay gente muy joven, no les tocó esto de la señorita Risaralda cuando le preguntaron que si, señorita Risaralda, ¿usted cree que la mujer es complemento del hombre? Y ella contestó esto, yo lo volví a buscar para copiarlo tal como ella lo dijo.
Ella contestó, la mujer es complemento del hombre porque mujer con mujer, hombre con hombre y también mujer a hombre, del mismo modo en el sentido contrario. Y aunque suena muy gracioso, si uno piensa bien, lo que ella está diciendo es que la sexualidad humana es muy compleja y su respuesta es muy inclusiva. Está hablando no de lo general, sino también de, de grupos que ocupan el 10% de la población, de grupos que ocupan el 5% de la población, y así está abarcando un grupo de personas enormes en esa respuesta, y la respuesta por eso es genial. Voy a empezar con una cita, porque voy a empezar con el tema de las preferencias sexuales, con una cita del libro que dice así: si la evolución ha moldeado nuestra vida sexual, es de esperar que las preferencias masculinas y femeninas muestren rasgos particulares, orientados a maximizar sus respectivas eficacias reproductivas. Para las mujeres, las cualidades más atractivas de sus parejas son estatus social, poder y recursos. Para el hombre, belleza, juventud y fertilidad. David Boss llevó a cabo un estudio de preferencias en 37 culturas. Halló que en todas ellas las mujeres dan mayor énfasis que los machos al potencial económico de la pareja y que ellos prefieren las mujeres más jóvenes. ¿Existirá algún residuo genético que propicie estas elecciones, dado que se mueven en perfecto paralelismo con lo esperado si se utilizasen estrategias racionales óptimas? ¿No será más que un mero chiste barato el caso del marido que estaba dispuesto a cambiar a la esposa de 50 por 2 de 25? En un aspecto, en esta introducción no incluye que otros aspectos muy importantes a los que la hembra del animal humano pone atención es en sus parejas, en las preferencias sexuales, es la capacidad de ser fiel, la honestidad, la generosidad o capaz de invertir en lo que ella va a pensar que son las crías más adelante. Como ejemplo, encontré en internet estas parejas, yo solo reconozco al último, que es Woody Allen, que su última esposa, ha tenido muchas esposas, puede tener 25 años, yo no sé, pero en todo caso es muy joven, y él es más de 50 años menor. Pero como estamos hablando de la complejidad de los seres humanos, algunas personas me dirán que hay un caso como estos dos, de Madonna, que cada vez se los consigue más jóvenes, o el famoso caso de Demi Moore, con su pareja también de 25 años. O sea, cuando podemos elegir en esa variabilidad, también a las mujeres nos gustan los hombres jóvenes y bellos y sexys. Hay una emoción completamente ligada a la sexualidad y es el amor. El amor tiene muchos aspectos, pero el amor sexual aparece con la adolescencia, o sea, cuando se madura sexualmente. Cuando yo leí el diario de Ana Frank, y por eso lo traje aquí, a mí me sorprendió muchísimo ver que ella estaba enamorada, que ella cuenta sobre su amor en esas condiciones tan espeluznantes y de aislamiento, de estar encerrado en un edificio, y ella se enamora y habla del amor que siente por un muchacho que hay en el edificio. Es el único muchacho que hay en el edificio, y cuando yo leí, yo pensé, el amor, enamorarse es una cosa tan fuerte, tan intensa, tan natural, que si no hay opciones, si no podemos aplicar las preferencias, pues nos enamoramos de la única persona que nos podamos enamorar. La cultura también es capaz de ir en contra de esas apetencias naturales y por otros intereses políticos, económicos y sociales nos puede obligar a vencer esas apetencias. Y pongo este caso, por ejemplo, de esta pareja de la India, donde los padres eligen el marido y la esposa de uno y otro, y esa fotografía me parece muy diciente de lo que ellos sienten el día de la boda. Hay también un caso muy interesante, yo no creo que eso pase en este momento, pero pasó hasta hace muy poco, y es que en China a las niñas ya les tenían designado el marido, pero no solamente
esperaban a que creciera, sino que se las llevaban desde niñas a la casa de quien iba a ser su esposo, y ellos se creaban como hermanos. Esos matrimonios eran un fracaso desde el punto de vista de la apetencia sexual. Y hay aberraciones tan grandes de la cultura en unas culturas distintas a las nuestras, como esta, que en Marruecos se legaliza el matrimonio con menores de edad, y ni siquiera hay madurez sexual, y ya esas niñas no saben ni qué les está pasando. O sea, esto muestra cómo dentro de las cosas humanas puede haber aspectos que nos hagan equivocar y que no nos dejen descubrir fácilmente, y por eso necesitamos conocer mucho sobre los animales para poder entendernos nosotros y aplicar las leyes de Darwin, de la selección natural, y de que todo comportamiento tiene que haber representado una ventaja evolutiva para poder existir, y si no hubiéramos desaparecido. Sin duda, el amor y el sexo nos obsesionan, porque la supervivencia de la especie dependen completamente de la emoción que nos lleva a lo otro, que es a la sexualidad. Son fuente de dicha y placer. En una entrevista muy grande que se le hizo a muchas personas, casi todo el mundo reconocía haber sufrido por amor. Entonces no es solamente que sea una fuente de dicha, sino que a la naturaleza no le importa que seamos felices, le importa que nos reproduzcamos, y por eso tenemos una capacidad enorme de sufrir por amor. Es tema de la literatura, de la poesía, del arte, porque nos importa mucho. Me acordé de este libro, Las penas del joven Werther, de Goethe, porque es increíble que ese dolor del amor no correspondido pueda llevar a exactamente lo opuesto. El principio del amor es que nos reproduzcamos y no morir, sino antes propagarnos. Y Werther se suicida por amor. Entonces, ¿cómo puede ser que ese sentimiento sea más fuerte, que sea para la supervivencia y que nos lleve a quitarnos la vida? Es como una ironía, hay una cosa ahí bonita, muy curiosa. Este señor, tengo que buscar el nombre porque siempre se me olvida, se llama Sheridan Seymour, publicó un libro que se llama ¿Qué piensan los hombres más allá del sexo? Es un libro con 200 páginas en blanco. Ustedes se van a reír con eso, pero vendió muchos ejemplares, mostrando tal vez que es tan importante el tema para nosotros que ocupa la mente, o sea, él quiere decir, no piensan en nada más que en sexo. En este estudio de Journal Sex of Research, dice que los hombres piensan en sexo más que las mujeres. Yo siempre he pensado que es así, pero no mucho más. Sin embargo, pues lo que dicen los investigadores es que piensan 19 veces al día, que las mujeres pensamos 10 veces al día, pero que hay bastante variabilidad entre las personas. Y yo diría que les faltó decir que no solamente hay variabilidad en las personas, sino que durante la vida hay una gran variabilidad, y seguramente en la adolescencia, en el pico de las hormonas sexuales, es cuando más pensamos en el sexo, y mucho menos cuando ya las hormonas empiezan a declinar. En 1972, un biólogo muy famoso que se llama Robert Trivers propuso lo siguiente. O sea, estamos hablando de la inversión en la sexualidad, nos importa mucho, pero esa inversión va a ser distinta. Y él propuso esta tesis: quien invierte más en su descendencia deberá ser más selectivo para elegir pareja. En contraparte, quien invierte menos en la descendencia tendrá que competir con fuerza para acceder a una pareja. Pero ¿cómo es esta inversión en la sexualidad? Esta inversión es una inversión en la crianza y en el apareamiento. Hay dos tipos de inversión. Empecemos con la inversión en la crianza. Empecemos por decir que el gameto sexual femenino es desproporcionadamente grande comparado con el gameto sexual femenino. Quiero hacer aquí una aclaración. Macho para la naturaleza es quien porta el espermatozoide.
hembra para la naturaleza es quien porta el óvulo, porque hay muchos animales que no tienen una diferencia sexual visible, o sea, no tienen pene, por ejemplo, en algunas ranas, entonces no se puede hablar de otras características y esto permite hacer esa definición que en la naturaleza se ven muchas variables. En todo caso, en la especie humana, el óvulo pesa 85.000 veces más que el espermatozoide. O sea que desde el momento de la concepción, la inversión en la crianza para la hembra es enorme y para el macho es mucho más chiquito. Los hombres generan millones de espermatozoides que se producen a una tasa de 12 millones por hora. Las hembras producimos 400 óvulos para toda la vida. Por eso tenemos que pensar muy bien qué vamos a hacer con esos 400 óvulos. La reproducción es sin duda costosa y a veces es muy costosa. Los padres tienen que invertir necesariamente tiempo y recursos para incubar la cría, levantarla y llevarla a la madurez sexual. El gasto que implica esto puede ir incluso en detrimento de la supervivencia de la madre, o del padre o de ambos, y además impide una nueva reproducción. La naturaleza tiene que encontrar un equilibrio, tiene que maximizar la relación costo-beneficio y tiene, de todos modos, el beneficio tiene que superar el costo. En la hembra humana, la gestación dura 9 meses. El bebé absorbe absolutamente todos los recursos de la madre, los tiene que sacar de la madre. Y no solamente eso, sino que una vez, como somos mamíferos, una vez el bebé nace, ella tiene que seguir utilizando los recursos de su cuerpo para crear y sacar adelante ese bebé. Pero digamos que no estamos solos en la naturaleza, hay otros mamíferos que tienen que invertir muchísimo en la crianza. La mamá orangután cuida al bebé orangután de 5 a 7 años. Es el bebé en la naturaleza que más tiempo vive con la madre después del humano. El caso de la mamá pulpo es genial porque la mamá pulpo pone 50.000 huevos y se queda 40 días cuidándolos hasta que maduran los huevitos y salen los pulpos, no se mueven, los tiene que oxigenar y se va consumiendo. Y muchas veces cuando los huevos nacen, ella se muere. O sea, literalmente da la vida por sus hijos. La mamá gacela es un caso de altruismo genial porque las gacelas tienen leones y los felinos depredadores y ella se pone de carnada. Cuando tiene bebés, se pone de carnada para que se la coman a ella y al mismo tiempo le muestra al bebé gacela cómo se tiene que comportar en el futuro. El caso de la mamá elefante es un caso de inversión enorme. El embarazo dura 22 meses. El bebé es supremamente pesado incluso para la mamá. Nace con 90 kilos de peso en general. Y también se amamanta como 3 o 5 años, pero no solamente eso. El bebé elefante cuando nace es prácticamente ciego y la mamá lo tiene que cuidar y llevar a todas partes y tiene que estar siempre al lado y le tiene que enseñar a usar la trompa y eso se demora mucho tiempo hasta que el bebé se puede alimentar a él mismo. Como estamos viendo en ese costo tan grande, la reproducción invita a una batalla de intereses entre los sexos. Cada uno va a querer, macho y hembra, que el otro invierta más en lo posible, porque la naturaleza busca siempre la economía, entonces que sea el otro quien invierte. Para ambos es conveniente que el otro invierte y sí se puede tener más hijos por otros lados. Así que la primera regla en la naturaleza va a ser la siguiente. Si la hembra es capaz de crear los hijos ella solita, lo mejor para el macho es abandonarla muy rápidamente para poder ir a preñar otras hembras. Pero si a ella la van a abandonar, para ella la mejor estrategia es engañar a un macho nuevo y hacerle creer que el hijo que porta
es de ella. Entonces los machos tienen que encontrar unas maneras de defenderse de eso. Y hay una manera que es impresionante que se llama el efecto Bruce, lo tienen algunos ratones, y es que una vez encuentran una hembra y se sienten atraídos por ella, producen una hormona que produce el aborto en la hembra en caso de que esté embarazada. Así que acaban con los hijos de otro o incluso de ellos mismos si no están seguros. Otra estrategia es la de matar los cachorros como hacen los leones. Cuando un león se consigue a una leona nueva y la encuentra con cachorros, mata a todos los cachorros y desde un punto de vista humano es espantoso, pero incluso desde el punto de vista de la hembra no es tan mala idea porque es para ella preferible tener la ayuda del macho en la crianza que tener ella sola que criar los cachorros. Entonces hay también para la hembra una estrategia y es la de negarse a copular una vez se encuentra con un macho que le interese, la de ser difícil y esperar que el macho invierta. En muchos casos en la naturaleza, los machos invierten antes, no solamente después, sino antes. Por ejemplo, tienen nido, proponen un territorio y en muchos casos dan alimento. Cuando uno lee que dar alimentos en el periodo de galanteo es muy común en distintas especies, esto es muy bueno porque lo hace a uno mismo pensar en esas escenas románticas de las películas donde están comiendo, donde el macho invita a la hembra a un restaurante y la invita a comer, y, o sea, hay una inversión en comida, que tenemos eso, y el macho lleva comida o lleva esa cosa de llevar chocolates. Bueno, para la hembra, si el macho va a ser un tipo de macho infiel que no va a colaborar con la crianza, entonces la estrategia es escoger el más sexy, el más bonito, el más atractivo, para que a su vez sus hijos hereden ese atractivo y sean atractivos para las hembras. Así que siempre para la hembra habrá una estrategia que es la de ser muy calculadoras y la del macho es la de ser muy galantes y tratar de copular con el máximo de hembras posibles. La inversión, vamos ahora a la inversión en el apareamiento, es una inversión aterradora, costosísima para el macho. En esos casos donde unos pocos machos se van a aparear con todas las hembras, los machos son capaces de dar la vida con tal de aparearse, de dejar pelos en el alambrado como los perritos. Veamos, por ejemplo, esa lucha de leones que hemos visto en National Geographic, nos ha permitido ver esa lucha a muerte por las hembras, por territorios y por el poder, por ser el primero en la jerarquía. No sé si ustedes vieron en Planet Earth, que está en Netflix, voy a hablarles de algunas series que voy a recomendar, una pelea de machos de jirafas donde se entierran los cuernos y son llenos de huecos en el cuello, se dan unos golpes impresionantes porque el macho ganador va a ser el que va a copular con las hembras de la manada. Todas las cornamentas en la naturaleza están ahí para la guerra, para pelear con otros machos, para mostrar jerarquía. Pero también hay una inversión en gasto de recursos. El pergolero es un ave que hay muchos tipos de pergoleros, hay muchas clases de pergoleros y todos hacen un tipo de nidos distintos, supremamente costosos para que la hembra le dé el sí. En las aves se ven muchos rituales, se ve una gran inversión en el apareamiento. En los seres humanos, eso de ser sexy y que los hijos lo sean, tiene que ver con ser fuerte, ser famoso, ser poderoso. Veamos algunos ejemplos de hombres que son muy atractivos para las mujeres. Este es Michael Jordan, el basquetbolista que parece que tenía una mujer cada noche. De Mick Jagger dicen que tiene un hijo en cada país, que en cada lugar donde iba a dar una gira dejó un hijo.
Muchísimas mujeres en el mundo dicen que Barack Obama es un hombre súper atractivo, que baja las escaleras, que parece bailando cuando baja las escaleras. El caso de Elon Musk nos puede mostrar su eficacia reproductiva. Tiene 5 hijos con la primera esposa, ya cambió de esposa por una cantante de rock y ya ella está embarazada. Ella no va a desaprovechar la oportunidad de tener semejante inversionista en su hijo. En el caso de las mujeres, las estrategias van a cambiar y hay un aforismo que dice que de nada sirve la juventud sin belleza ni la belleza sin juventud, queriendo decir que los hombres, claro, si hay un motor de apareamiento debajo, aunque la cultura haga mucho, pues por nosotros y por el bienestar de los seres humanos, y también vaya a veces en contra del bienestar, pues hay una búsqueda de la juventud, hay una búsqueda del adecuado balance de hormonas sexuales que son los responsables de la belleza en la mujer, porque las hormonas en la mujer, que son los estrógenos y las progesteronas, son realmente las escultoras del cuerpo y de los rasgos femeninos, y la testosterona es el escultor de los rasgos masculinos. En el macho, la musculatura, el tamaño e incluso las facciones se encargan de demostrar que se poseen las cantidades apropiadas de testosterona. En la mujer, mostrar que se tiene una piel lisa, sin granos, sin arrugas, un pelo lustroso, una cintura con una proporción menor que la cadera, unos senos abultados, unas caderas abultadas, van a dar muestra de esos atributos sexuales, de esa adecuada cantidad de estrógenos y progesterona. Pero no es solamente que se vean esos rasgos, sino que en el ser humano y en algunas otras especies hay unos rasgos que están ahí como atributos producto de la selección sexual. Jeffrey Miller, un biólogo que escribió un libro que se llama The Mating Mind, la mente que hace pareja, voy a leer algunas cosas que él dice porque me parecen muy interesantes. Y dice así: los rasgos que son únicos para una especie a menudo son producto de la selección sexual. Y esto es así porque fueron seleccionados para la selección sexual, y si llegan a ser útiles para la sobrevivencia, aparecen en otras especies. Vamos a ver, estos son personajes que yo encontré que decían los hombres más sexys del 2019, qué atributos tienen en común esos hombres que se consideran más sexys, más atractivos, y mujeres atractivas que podemos mirar cuáles son esos rasgos, por ejemplo, los senos abultados, la cadera abultada, que son puramente seleccionados por la selección sexual, los labios, la cintura, vamos aquí por ejemplo, los labios, tener unos labios gruesos, tener unos labios visibles, tener una cintura o un cuerpo con forma de guitarra. La barba en el hombre es un atributo puramente sexual, no aparece en otras especies, entonces eso nos puede hacer pensar que algunos perros tienen barba, pero machos y hembras. En cambio, en los humanos la barba es un atributo masculino. Los hombres también tienen arcos superciliares más grandes, son más grandes que las mujeres. Bueno, pero vamos ahora a eso del dimorfismo sexual. Antes voy a hablar de que en esa selección sexual todos vamos a estar pendientes de una cosa que los biólogos llaman estabilidad del desarrollo. Y la estabilidad del desarrollo es que durante el crecimiento y durante el desarrollo físico,
niño al adolescente, del adolescente al adulto, se pueden presentar enfermedades, la capacidad de combatir esas enfermedades, o se pueden presentar mutaciones que van a dañar la simetría del cuerpo y de la cara. Por eso nos sentimos supremamente atraídos a caras que sean muy simétricas y encontramos menos atractivas las caras donde no hay simetría. Por ejemplo, esto, aunque es un dibujo, muestra una cosa que es muy común, y es que en la mandíbula no haya una simetría perfecta y que un lado se desarrolle más que el otro. Entonces, esto va a ser un indicador de que no hay una genética que nos lleve al desarrollo de que puede haber alguna falla en los genes y va a ser menos atractivo. Hay una cosa común en el cuerpo de la mujer, y es que haya una simetría mamaria, que una simetría perfecta es imposible, pero no debe haber una asimetría muy grande, porque es una muestra de que falla ahí. No sé si han visto a esta actriz que la utiliza mucho Almodóvar, es una española, yo no recuerdo el nombre, que tiene una cara bastante asimétrica, pero al mismo tiempo es una mujer muy interesante. Bueno, encontramos diferencias sexuales donde la selección sexual ha afectado al menos un sexo. La exhibición activa de un rasgo para el cortejo es una buena señal de que la selección le dio forma a tal rasgo. Cuando los antropólogos dicen, y esto me parece importante leerlo, que los estándares de belleza varían caprichosamente de una cultura a otra, están estudiando los rasgos equivocados de manera equivocada. Esto lo dice Jeffrey Miller en ese libro de Mating Mind. Individuos de diferentes culturas pueden sentir gusto por pieles de diferentes colores, pero ellos siempre preferirán la piel limpia, suave y sin arrugas. Las mujeres difieren en sus preferencias por la altura de los machos, pero siempre van a preferir en todas las culturas hombres un poco más altos que ellas mismas. Grupos étnicos diferentes pueden preferir rasgos faciales diferentes, pero todos prefieren caras que sean simétricas y estén dentro del promedio de la población en la cual ellas viven. Las hembras humanas van a ser siempre más atractivas en edad reproductiva, y este pico está entre los 20 y 30 años y coincide con las mujeres que muestran en las revistas para hombres. Ahora vamos a hablar de que hay dimorfismo sexual, o sea, diferencia en la apariencia física entre hombres y mujeres, diferencia entre la apariencia física de hembras y machos en algunas especies, y cómo esas diferencias van a llevar a unas diferencias en el comportamiento. Van a llevar a casi que es un indicador de la poligamia y de la monogamia. Cuando hay mucho dimorfismo va a haber poligamia, cuando hay poco dimorfismo y cuando son muy similares va a haber monogamia. Miren, por ejemplo, el macho y la hembra de estos patos, el alce, estos venados, la diferencia de macho y hembra, la famosa diferencia entre el león y la leona, los leones marinos, que en un grupo de leones marinos solo el 13% de los machos van a procrear todos los hijos, el resto de los machos no va a dejar descendencia. Entonces imaginen la lucha y por qué hay una diferencia tan grande entre machos y hembras. La morsa, que cuando uno ve la hembra de la morsa parece casi como un bebé con una mamá, es supremamente chiquita. En los gibones vamos a encontrar que son similares y que no solamente hay monogamia, sino que el macho ayuda a criar, es fiel y ayuda a criar a las crías, se está todo el tiempo ahí hasta que las crías crecen. Los cisnes, que escogí esta foto porque son el símbolo del amor, que son también fieles, los ratones de pradera. La fidelidad no es la fidelidad perfecta es muy poco común, pero la monogamia es relativamente común en la naturaleza. De los seres humanos se puede decir que hay una monogamia seriada
o sea, ese dimorfismo entre seres humanos, los hombres son más grandes, tienen arcos superciliares, son más peludos que las mujeres en general, estoy hablando siempre de un promedio, cabeza, manos y pies más grandes, mucha masa muscular, mayor masa muscular comparado con las hembras. ¿Qué predice eso? Que hay una monogamia, pero seriada, o sea, que la monogamia está para durar un tiempo, pero no todo el tiempo. Entonces hay en esta cosa de conseguir una pareja, hay algunas estrategias que cuando no se tiene juventud y belleza que pueden ser útiles para la conquista. Encontré dos cosas, esto no están exactamente en el libro, algunas están en el libro de Homo sapiens, esta de esperar hasta la madrugada no está, pero la leí hace poco y me pareció muy interesante, y es que cuando pasa el tiempo y nos estamos envejeciendo, los estándares de belleza, los estándares de belleza van a bajar, o sea, vamos a dejar de ser menos quisquillosos. Y entonces en un bar llevan a mujeres y hombres y los hombres empiezan a coquetear con las mujeres bonitas. En la medida en que pasa la noche, desaparecen las mujeres bonitas o algunas están ahí, pero ellas no les paran bolas a los hombres y los hombres bajan los estándares de belleza y de juventud y les empiezan a parecer, pero auténticamente más bonitas las mujeres que no les parecían en el primer momento tan bonitas. Se hizo un estudio sobre las ranas túngaras, que son unas ranas que son de Colombia y que muestran que ellas también bajan los estándares de belleza en la medida en que las coge la noche. La hembra pone los huevos y es muy quisquillosa con los machos, no le gusta ninguno, espera, los mira, pero si la coge la noche, si se hace muy tarde, le entrega los huevos a cualquier macho para que el macho los fertilice. Hay otra estrategia y es la de la popularidad y funciona de una manera muy especial. Hay ciertas cosas que pueden volverte popular. Yo pongo un ejemplo, el de ese peinado de Amy Winehouse. Alguna cosa, algún atributo puede ser una cosa escogida de afuera, no una cosa que tenemos propia de nosotros, que te vuelve llamativa y una vez tiene una hembra o un macho la atención de muchas hembras, de una o dos, todas las hembras más fácilmente van a estar interesadas. En Netflix hay un documental que se llama Birds, pájaros, que yo lo recomiendo porque muestra las extravagancias en la inversión en el apareamiento y muestra, yo ya lo había leído, que en las aves ese fenómeno, el de la popularidad, es muy común. Hay como unas cotorras, como unas cacatoas naranjadas y los machos hacen un baile muy complicado en el suelo, las hembras están todas paradas en las ramas, miran hacia abajo al macho y cuando una sola hembra se decide por un macho, todas las hembras se deciden por el mismo macho y es el único que se aparea con todas las hembras. Ahora, no solamente estamos hablando de dimorfismo corporal, sino lo que nos dice el tamaño. Vamos a hablar del tamaño de los testículos. Miren cómo esas condiciones físicas afectan las condiciones psicológicas, las condiciones de elección, todo esto va relacionado, eso es lo que nos dice la biología. En el hombre, los testículos, voy a leer, porque voy a leer del libro de Homo sapiens. Dice, se sabe que una sola eyaculación del macaco, les voy a mostrar un macaco para que ustedes sepan cómo es, puede contener miles de millones de espermatozoides y que sus testículos son relativamente grandes. También se sabe que los macacos viven en grandes grupos y en medio de una enconada lucha sexual. Los gorilas de espalda plateada se distinguen entre los primates por poseer testículos muy pequeños en comparación con su voluminoso cuerpo. Por contraste, los chimpancés
mucho menos vigorosos que sus primos hermanos, te da esta risa, posee testículos que en relación con el peso corporal son 16 veces más grandes. Cuando la hembra, miren la razón, cuando la hembra del chimpancé está ovulando, puede llegar a copular hasta 50 veces al día, con una docena de machos diferentes. En respuesta, los machos han evolucionado hasta llegar a poseer testículos de 64 gramos de peso, pero sus penes son pequeños. En este sentido, los humanos caemos en un punto intermedio entre nuestros dos parientes primates más cercanos. Somos un término medio entre el dominante gorila, dueño de un harén poco disputado, y el chimpancé, especie en que las hembras son mucho más promiscuas. El hombre tiene unos testículos relativamente grandes porque tiene que competir en una guerra espermática con otros hombres. La hembra humana no es perfectamente fiel. Y en un estudio que se hizo sobre los hijos en muchísimas familias del mundo, se demuestra que el 10% de los hijos no es hijo del padre. Entonces, vamos a hablar de la monogamia, aunque sea la monogamia seriada humana. El matrimonio, dicen algunos estudiosos del tema, es la reglamentación que le asegura a más machos tener al menos una hembra. Uno diría, los hombres pensarán que el matrimonio existe para que las mujeres podamos agarrar un macho, y no es así, es para que un macho pueda agarrar al menos una hembra. Porque en la especie humana, unos machos podrían quedarse con todas las hembras, porque hay una situación de jerarquía donde los más hombres que ocupan una jerarquía más alta pueden acceder a muchísimas hembras. Entonces es, digamos que una solución democrática también para evitar violencia y peleas entre los machos. Pero, entonces ya como vimos, la hembra humana se predice por las condiciones de los testículos del macho, no es perfectamente fiel. Unos pocos exitosos, como dije, se aparean con todas las hembras disponibles. Veamos algunos ejemplos. Mulay Ismail, el sultán sangriento, tuvo más de 800 hijos. Lo mismo dicen de Genghis Khan. Quienes recuerdan la película Ana y el Rey, sabrán que la famosa institutriz se encargó de educar los 77 hijos que tuvo el rey Mongut de Siam, que es ese señor muy poco atractivo que está ahí. Y esa es Ana, la institutriz inglesa que estaba allá. Entonces, hay otras teorías que dicen que la monogamia fue impuesta a las mujeres por hombres que querían saber quién debería heredar su propiedad y bienes. Cuando la herencia de los recursos pasaba por la línea femenina matrilineal, este tipo de control era innecesario, ya que era perfectamente obvio para todos quién era la madre. Más tarde se argumentó que el matrimonio monógamo, hasta que la muerte los separe, protegía financieramente a las mujeres y a los niños en una era en la que las oportunidades de empleo y los derechos de propiedad de las mujeres eran limitados. En el siglo XX, la situación es muy distinta con la liberación femenina. Una vez la mujer tiene el manejo sobre sus bienes, la mujer empieza a cambiar de pareja también. Es una cuestión casi que de oportunidades, no de emoción, sino de oportunidades. Las actrices de cine y los actores de cine muestran hasta qué punto la monogamia seriada, cuando es posible, porque siempre vamos a hacer un cálculo entre lo que tenemos y lo que podríamos conseguirnos. Y esa es la mejor estrategia. La variabilidad genética siempre va a ser una cosa positiva desde el punto de vista biológico. Sin embargo, a esta cosa de la monogamia le ha salido una nueva tendencia que se llama los
la poliamoría, los profesores poliamorosos. Este psicólogo evolucionista que tiene una página web en YouTube que se llama Jeffrey Miller, está casado con Diana Fleischman, otra psicóloga evolucionista. Ellos, les recomiendo que vean en YouTube los programas de ellos que hablan sobre el tema. Ellos tienen una relación donde ellos tienen otras parejas. Cada uno es el más importante para el otro, pero ellos pueden tener otras parejas y de cierta manera no las comparten, pero sí las invitan a vivir a la casa con ellos. Encontré otras parejas poliamorosas que se sienten muy orgullosas de eso. Se han hecho muchos estudios que muestran que no son ni más felices ni menos infelices que las parejas monógamas, pero que tienen que lidiar con un sentimiento del cual vamos a hablar, que es el tema último, que son los celos humanos. El celo humano en la especie nuestra es de tipo completamente sexual. Habíamos hablado de esa gran inversión de la hembra y de esa poca inversión del macho, así que el macho va a cuidar celosamente a la hembra de que no se aparee con otros machos. El celo masculino es puramente sexual. Si su mujer está enamorada platónicamente de un actor de cine o del vecino, al macho eso no lo va a preocupar, y si escribe cartas románticas, eso no lo va a preocupar, mientras que no haya relación sexual con otros machos. Eso es lo que dice, habrán muchas variaciones, pero es lo que dice la biología. El celo de la hembra es de un tipo muy distinto. El macho, no hay una preocupación muy grande de que el macho copule con otras hembras, pero hay una preocupación muy grande de que los recursos económicos y de tiempo no se vayan en otra dirección y se queden en la casa donde están las crías. Me fascina esta fotografía porque él está mirando y miren la cara de la novia, y porque inventaron un meme con obras de arte que me parece muy genial, de Van Gogh mirando a la Mona Lisa y a la muchacha de la areta de perlas, es la que está muy preocupada mirando la pareja. En los seres humanos, la biología y la cultura interactúan de una manera inteligente y compleja. Muchas variables entran en juego y quizás por eso la mitad de los matrimonios logran permanecer unidos o semi-unidos durante toda la vida. Yo quería decir a los seres humanos una cosa. Que dice en el libro de Homo Sapiens, dice: por falta de un cabal entendimiento de los orígenes del hombre, las normas y las estructuras sociales diseñadas por seres humanos muchísimas veces van en contravía, ya vimos unos ejemplos, y eso explica su fracaso sempiterno. Están concebidas para el hombre como pensamos que debería ser y no para el hombre de carne y hueso y pasiones que realmente es. Dentro de la religión católica, el matrimonio es virtualmente indisoluble y la actividad sexual queda circunscrita únicamente a la pareja. El matrimonio brahman es único, indisoluble y monógamo. Ni la muerte de uno de los cónyuges libera al otro. El islamismo es más amplio, pero con los hombres. Permite a estos tener hasta 4 esposas. Mahoma tuvo varias. Y de ninguna manera prohíbe las concubinas. Para las mujeres, por el contrario, miren que tiene que ver con todo lo que estoy diciendo, la fidelidad absoluta es la regla inviolable y si no, la lapidación. Yo creo que, las tendencias biológicas no quiere, es muy importante conocerlas para poder tener leyes que dominen las cosas horribles que hacemos, pero es muy importante explicarlas. Este es un caso muy tremendo, el de Natalia Ponce de León, de celos masculinos, y el hecho de que los podamos entender no quiere decir que no haya que controlar las tendencias celosas y que no haya que castigar a los violentos y a los abusadores que están siguiendo sus mandatos biológicos y que no tienen control sobre ellos. Para terminar,
voy a decir que el humanismo, la razón, el conocimiento científico, sobre todo los aportes de la psicología evolutiva en lo que concierne al comportamiento, han traído una mejora cuantificable en el bienestar humano. Los movimientos sociales, si desean ser exitosos a largo plazo, deben consultar la psicología evolutiva y desde el colegio deberíamos estar familiarizados con su perspectiva y conocer todo lo que dice en el libro Antonio Vélez, en su libro Homo Sapiens. Esta es la última imagen. Ya voy a dejar de compartir en la pantalla. No sé cómo tengo que hacer. Okay. Ya, sí, ya estamos en la pantalla. Bueno, nuestro agradecimiento a la escritora Ana Cristina por esta excelente intervención. Ahora yo doy la bienvenida al ingeniero Antonio Vélez Montoya. Bueno, antes de darle el paso a nuestro escritor invitado, entonces les recuerdo que las personas que tengan preguntas las pueden hacer a través de nuestro chat. Yo las recojo y una vez termine la intervención de nuestros invitados, pues procederemos a contestarlas. Entonces, vamos a hablar ahora con el ingeniero Antonio Vélez Montoya. Él es padre de nuestra invitada, quien la acompañará en esta conversación. Antonio Vélez es ingeniero egresado de la Universidad Pontificia Bolivariana de Medellín, máster en matemáticas de la Universidad de Illinois en Estados Unidos. Él fue profesor de tiempo completo en el área de matemáticas de las siguientes universidades: la UPB, la Universidad del Valle, AFIT y nuestra alma mater. Estuvo vinculado durante una década al Departamento de Investigación Operativa de Coltejer. Él fue el jefe de planeación de la Universidad de Antioquia y director académico de la Universidad de Medellín. Es autor de varios textos, entre los que destacamos Álgebra Moderna, El hombre, herencia y conducta, Del Big Bang al Homo Sapiens, Pensamiento Creativo, libro que escribió en coautoría con sus hijos, Ana Cristina Vélez y Juan Diego Vélez. Entonces, bienvenido, ingeniero, este es su público. Gracias por estar con nosotros. Ya dejo entonces, los dejo con nuestros invitados para que entablen la conversación. Entonces, tú saludas y yo te voy a hacer una entrevista sobre el libro, papi. Sí, estoy disponible. Bueno, entonces, mi primera pregunta es, ¿por qué te parece que enfocar el comportamiento humano desde un punto de vista evolutivo es indispensable para conocer el ser humano? ¿Por qué te parece que ese enfocarlo desde un punto de vista evolutivo es indispensable? Bueno, es indispensable como complemento a la interpretación que se le da siempre. La psicología nuestra es algo que aprendemos de niños. No se entiende, tenemos unas bases para comportarnos de una manera que heredamos y las llevamos en el genoma. A eso se suma la crianza. Nosotros aprendemos y tenemos unas raíces que nos hacen comportar. En algunos animales, por ejemplo, los simios superiores, los más avanzados, tienen unos comportamientos en donde lo aprendido es poco, tienen comportamientos naturales que les permiten sobrevivir y reproducirse. Los humanos, por ejemplo, en las escuelas de psicología se ha enseñado casi siempre una orientación de somos de una manera porque nos enseñan a ser de esa manera, porque nos forman de esa manera. Poco, pero creo que recientemente ya se le está dando importancia a aquellos aspectos del comportamiento que los heredamos, los tenemos en el genoma. O sea, se propicia, si no los tenemos, por lo menos el aprendizaje está propiciado. ¿Por qué un hombre ideal en el sentido, digamos, como nos lo imaginamos moralmente ideal,
no podría sobrevivir? Porque... Bueno, en el pasado pensamos lo siguiente: un hombre correcto, honesto, respetuoso de las propiedades de los demás, se muere de hambre, en primer lugar, porque los competidores están siempre cerca y son peligrosos. De manera pues que es muy importante para el hombre que haya normas, vivir en un grupo social que tiene normas de comportamiento y aprender y que se respetan. Muchas personas niegan que exista una naturaleza humana. Creen que somos producto solo de la cultura, que somos tablas rasas en las cuales la cultura modela y escribe lo que somos. ¿Qué piensas tú al respecto de eso? Yo creo que tenemos tantas características psicológicas que no son transmitidas por la cultura, que uno duda de esa tesis. Por ejemplo, la avaricia. Hay personas que son avaras, aunque nazcan en un hogar aunque les enseñe a ser generosas, son avaras por naturaleza. Hay personas que son, por ejemplo, territoriales. La territorialidad es una cosa común. Hacer respetar su propiedad, sus propiedades y ser muy celoso en eso. Fundamentalmente para, sobre todo en épocas pasadas, el que no hacía respetar sus bienes, pues se quedaba, se moría de hambre. Hacer respetar las parejas, por ejemplo. ¿Qué características crees tú que son puramente, o qué cosas son puramente culturales y como independientes de la genética? Bueno, hay cosas, por ejemplo, la religión. A nosotros los que tienen la religión que le enseñaron de niño. Es muy difícil que una persona a los 50 años le enseñen una religión distinta a la que tiene y que la cambie. Bueno, los gustos gastronómicos, esos se forman desde niño. Una persona que come murciélagos, por ejemplo, para nosotros es un vomitivo ver un murciélago en el plato. Y hay muchas cosas de tipo gastronómico que son apetecidas en una parte y rechazadas en otra. O sea, la gastronomía se aprende. Los modales en el comportamiento son fundamentales en una persona. La higiene, la limpieza, por ejemplo. Ayer estábamos comentando, tú me estabas comentando que el lenguaje daba un buen ejemplo de algo que tiene una parte genética importante y que tiene una parte cultural fundamental. ¿Cómo es eso? Bueno, los humanos somos capaces de hablar, sí nos enseñan. Un niño que nazca en aislamiento completo, el niño no va a hablar y le va a ser muy difícil aprenderlo más tarde. Por ejemplo, nosotros aprendemos un idioma sin siquiera darnos cuenta, pero cuando a los 15 años tratamos de aprender otro distinto, vemos las grandes dificultades que tiene. Hasta nos maravillamos. Como un niño de 7 años habla inglés y se entiende perfectamente con sus padres, y yo que llevo varios años estudiando inglés, apenas me comunico. Eso muestra que hay unas rutinas mentales diseñadas para aprender el lenguaje. O sea, nosotros aprendemos el lenguaje, pero tenemos una maquinaria ya preparada para hacerlo. Has sido profesor toda tu vida de matemáticas. ¿Hay un gen que determina la habilidad para las matemáticas? Tú siempre has dicho que en la universidad era muy claro para ti ver el talento matemático contra el no talento matemático. ¿Depende de un gen? ¿Es una característica genética o qué piensas al respecto? Bueno, sería genético en el sentido de que hay cerebros, hay niños con cerebros que les permite entender rápidamente los conceptos matemáticos, manejar las matemáticas, y hay otros niños que son, digamos, tarados para eso. O sea, hay unas características ya del cerebro que permiten que el aprendizaje matemático
sea más fácil, más expedito, más seguro. Pero si hay genes responsables de esa capacidad, entonces debería ser hereditaria. ¿Y usted cree que es hereditario, que el hijo de un buen matemático es un buen matemático? Pues hasta ahora en la historia de los grandes matemáticos no hay a hijo y a nieto. Sí. No, aparecen unos matemáticos excepcionalmente creativos, y en la familia no se encuentran más descendientes. O sea, como por ejemplo el caso de Einstein. ¿Qué sabe usted de los papás de Einstein? Yo no sé nada de los papás ni de los hijos. Que él es tan aislado en su familia. O sea, si el talento para... Él no era matemático, era un físico con un gran talento, pero ese talento no se quedó ahí, se manifestó en él. Por eso yo dudo de que haya unos genes especiales para el talento matemático, pues si hay unos genes para elaborar un cerebro que maneja las matemáticas con más facilidad que otros. En tu libro Homo Sapiens hablas del efecto Flynn, F-L-Y-N-N. Ese hecho notable de que el cociente intelectual ha ido aumentando cada 10 años en los países del primer mundo. Ya parece que los genes no van a cambiar, es imposible que los genes cambien y haya una mutación cada 10 años que nos hace más inteligentes. ¿Cómo se explica ese efecto Flynn? ¿Cómo lo explicas tú, ese efecto Flynn? Pues la cultura, en el sentido, por ejemplo, el niño se forma desde muy temprano en colegios que enseñan mejor, enseñan más cosas, y esto se traduce en que el niño es capaz de una producción intelectual más desarrollada que hace 50 años o hace 100 años. Yo creo que las escuelas tienen mucho que ver con el desarrollo de esa capacidad y la manifestación, por ejemplo, y el producto, la producción en ese campo. ¿Y qué piensa usted de los computadores, de los teléfonos? ¿Eso tiene alguna incidencia en la inteligencia o qué piensa de eso? Pues, del mundo actual interconectado y en la manera como va a afectar a la inteligencia de los niños. Pues el niño desde muy temprano hoy recibe mensajes, aprende cosas. El solo manejar el celular, manejar el teléfono celular, manejar cámaras, manejar el computador, exige. Uno de tus nietos, papi, cuando no sabía escribir y no sabía leer ni escribir, sabía escribir palabras en el computador para buscar los videos que le gustaban. Ese puede ser como un ejemplo que muestra que la necesidad es un estímulo muy grande y que puede desarrollar la inteligencia. La necesidad por un lado, pero también es la exposición. La exposición. Uno encuentra el aparato y el niño termina manejándolo. El teléfono celular, por ejemplo, hay muchas señoras, señores ya de edad, que, como dice, el teléfono los embiste. Sí. Manejan apenas lo necesario. Cuando el niño de 10 años domina muchas funciones del teléfono. Es simplemente la exposición temprana a un instrumento complejo, así que el niño lo aprenda, tiene la capacidad, mejor dicho, desarrolla, dado que tiene fresca su mente y tiene una mente apropiada para hacer eso, y lo hace y lo aprende de una manera, como ocurre con el lenguaje. Un niño aprende alemán y muchas veces por ahí hay historias y se sorprendió porque un niño le hablaba en alemán. Pues sí, hablaba alemán, en la casa de él hablaban alemán. En cambio no hablaba ningún otro idioma. Bueno, hablemos un poquito de la territorialidad por la situación que estamos viviendo en Colombia con los venezolanos. Es una característica natural. Perdona, repetime la llamada. Hay algo que nos hace territoriales, que hay un instinto territorial muy fuerte. Sí. Y eso explica el rechazo que sienten algunas personas por los venezolanos. ¿Qué piensa usted respecto, cómo explica eso y cómo podríamos cambiar eso, ya que pues queremos ser
más abiertos, queremos... Naturalmente somos territoriales, y no solamente nosotros, los simios superiores. Si un chimpancé se mete al terreno de otro, lo sacan, pero lo sacan con violencia. En las sociedades humanas ha ocurrido eso también. En las más primitivas, un extraño llegaba y le hacían como dice, le hacían la guerra. ¿Por qué? Porque quiere compartir los bienes que tenemos. Es un competidor, a veces por las parejas, también por los recursos. Entonces, es una conducta sana, es aleje a todos los extraños que quieran, no que lleguen y nos visiten, sino que lleguen y convivan con nosotros, porque se llevan recursos de nosotros. Si los recursos son limitados, pues lógicamente queremos cuidarlos, rechazamos al extraño. Pero no es un comportamiento ético, rechazar al extraño. Entonces, ¿qué mecanismos tendríamos para cambiar esa tendencia natural tan odiosa? Los mecanismos los usan los sacerdotes, predican. El recurso es predique, ensalce ciertos comportamientos, enséñelos desde niños. Hay que hacer una presión, o sea, naturalmente no se tiene. Cuando uno quiere modificar cosas naturales, tiene que hacer mucho esfuerzo en la enseñanza. Sí. Y los niños son capaces de aprender cierta generosidad también. Sí. Hablemos del incesto. Pues en todas las culturas hay, y este tema tenía que ver, yo no lo toqué porque es muy largo y tú lo explicas muy bien en el libro, pero en todas las culturas hay mecanismos para evitar el incesto. Háblanos de eso, ¿por qué es malo el incesto biológicamente? Y qué pasa cómo hacemos para saber con quiénes aparearnos y con quiénes no. Mire, los animales entienden eso muy bien. Hablemos de los primates. El primate no lo dejan reproducirse dentro de su grupo, lo echan. El macho adulto, que empieza ya adulto, que tiene capacidad reproductiva, lo sacan del grupo. O sea, pero de todas maneras hay cierto rechazo natural al incesto. Los hijos no se aparean con las madres, ni siquiera... Ni con los hermanos. Ni con las hermanas, los hombres con las mujeres. Es natural, y es natural que haya esa prohibición interna, porque la reproducción entre parientes muy cercanos revela la presencia de genes que portamos, pero que no aparecen apareado con uno que funciona bien, con uno que funciona mal. Pero cuando se juntan los genomas de dos hermanos, puede darse el caso en que el malo queda apareado con otro malo, el del padre malo con el malo de la madre. Entonces se manifiesta una tara inmediatamente. Así que en la descendencia que se obtiene entre parejas muy cercanas, hay sí, problemas genéticos que se evitan si se evitan los matrimonios entre parientes. Y yo creo que esa es una tendencia natural. Naturalmente se ha aprendido, no hay atracción. Algunas personas le van a decir, cuando usted conteste eso, que hubo un caso muy famoso hace por ahí 10 años de una pareja de alemanes que se casaron y que los iban a meter a la cárcel porque eran hermanos. Sí, pues resulta que de niños quedaron separados por el muro de Berlín. El varón quedó afuera de su grupo y cuando ya era un adulto, no sé si tenía 20 años o algo así, quiso conocer a su familia. Ya era posible cruzar el muro de Berlín. Hizo el viaje, fue a casa y resulta que se enamoró de su hermana. Claro, no había el freno que tenemos, y es que el levantarnos en el mismo hogar nos produce rechazo como pareja. Sí. Por eso un hermano no tiene interés en tener sexo con una hermana, pero con la vecina sí. Bueno, estos eran, como dice, dos vecinos. Uno no puede distinguir su parentesco simplemente mirando al otro, a no ser que tengan unos rasgos muy definidos y muy especiales. Entonces, estos se conocieron y quisieron casarse. Hubo un rechazo, se pronunciaron contra eso, pero ellos no sentían ninguna oposición. Internamente ellos
se sentían muy bien como pareja. Sí. Hablemos del futuro genético de la especie. ¿Qué está pasando y para dónde vamos? Pues hay una cosa muy clara. El hombre está moviéndose mucho a través del planeta, lo que no ocurría en la Edad Media. Cuando usted estaba chiquito. Uno ni siquiera, pues, en Colombia, en 1940, por ejemplo, la gente nacía en el poblado y muchas veces ni siquiera tenía amigos en América o en Belén. Sí. Hoy los transportes, la televisión, el celular, todo une al mundo de una manera en que ya somos vecinos de los italianos y de los franceses en cierto sentido. ¿Se van a diluir las diferencias genéticas o qué piensa? ¿Va a haber una población homogénea en el futuro? Yo creo que se va mezclando. Eso no tiene una velocidad muy alta porque uno nace en un sitio, en ese sitio tiene sus posesiones y tiende a vivir ahí. Rara vez se desplaza y vive en otro sitio. O sea que uno se levanta con gente muy conocida y hay ese rechazo del parentesco y de la proximidad, entonces busca parejas un poquito distantes. Y es una cosa sana, tener unas parejas que no sean genéticamente muy parecidas a nosotros. Bueno, en el libro de Homo Sapiens se toca el tema del humor, pero además tú escribiste un libro que se llama Un libro sobre el humor, que te publicó David, porque te ha parecido un fenómeno poco estudiado y supremamente importante. ¿De dónde surge el humor? El humor es tan conocido, mejor dicho, es tan popular que los niños saben manejar el humor. Los niños hacen cosas de humor y se ríen mucho. Es un instinto. Es instintivo, no se aprende o se aprende. No, las situaciones humorísticas las llevamos internamente. Por ejemplo, la capacidad de reconocer lo que es gracioso. Además, mira, la usamos en dos sentidos. Aunque los libros de humor no tienen sino uno. Es la incongruencia. Por ejemplo, un niño dice una barbaridad en el colegio. Lo sacan al tablero, le hacen una pregunta y contesta una barbaridad. Toda la clase se ríe. Esa risa es burla. Sí. Y es una cosa sana en la educación porque impide que los niños hagan tonterías. Sí. El niño ya se cuida más con lo que dice, con lo que hace. Hay otra cosa que no lo tienen los libros de humor. Yo lo tengo en el libro del humor porque me parece una cosa nueva. Es que uno también se ríe no por incongruencia, sino al contrario, por algo que tiene mucha congruencia. Algo que es ingenioso. Algo genial. Algo que tiene inteligencia, genio, y nos reímos. Es la risa de aprobación y la risa de premio. O sea, usamos la risa y el humor como premio y como castigo. Nos reímos con cosas que en cierta forma castigan al autor y otras lo premian y nos reímos y se vuelve un chiste. Por ejemplo, Woody Allen dice frases que consideramos ingeniosas. Yo quería que leyeras 3 frasecitas de Woody Allen para terminar, porque ya el tiempo nos dice, para acabar con risas esta conversación. Dice muy serio, el dinero es mejor que la pobreza, aun cuando sea solo por razones financieras. No me asusta la muerte, pero prefiero no estar allí. En los aviones el tiempo se pasa volando. Hay algunas cositas como definiciones. Es el ingenio de la frase lo que se celebra. ¿Cómo se dice arete en congolés? Dice Kandongan. Ibala, chumbimba. Raponero en árabe, el jalalalaja. Invitar a un trago en árabe, ven a la beba. De contado en chino, chan con chan. Esa la decimos con mucha frecuencia. Cállese en japonés, chito. Ascensor en hebreo, monte Sinaí. Espejo en japonés, aitoi. Abrir en alemán, destranken. Tuve 100 hijos en francés, parisien.
Parisienne. Mami, no te vayas, en inglés. Mom don't go. Bueno, Mondongo. Muchas gracias. Entonces ahora vamos a dar pie a las preguntas del público. Bueno, va en el mismo sentido. Esta pregunta es para la escritora, para Ana Cristina. ¿Podría aclararme el vínculo entre el dimorfismo sexual entre la poli y monogamia? Sí, mira, cuando hay mucho dimorfismo sexual, o sea, cuando el macho tiene un cuerpo muy distinto al de la hembra, pensemos en el pavo real y la pava, entonces hay poligamia y el macho es infiel. O sea, el macho es un macho que va a ir, va a preñar a la hembra, el más bonito de todos, y se va a escapar, no va a colaborar. Cuando no hay dimorfismo y se parecen macho y hembra, se predice monogamia. El macho se va a quedar con la hembra y le va a ayudar a criar los hijos. No tiene que ser especialmente bello, es una estrategia distinta. Tiene que ser como ella y le va a colaborar. Esa es la diferencia y eso es lo que vincula el dimorfismo a la poligamia o a la monogamia. ¿Está claro? Muchas gracias. Esta pregunta es para el profesor Antonio Vélez. ¿Cuándo y cómo pasó de las matemáticas a la psicología evolutiva y por qué lo hizo? Bueno, yo no fui matemático realmente, yo estudié ingeniería. Sí, estudiaste matemáticas. Estudié ingeniería. En la facultad tuve la oportunidad de ser profesor, pero el ingeniero puede enseñar matemáticas sin ser matemático. Entonces hice una carrera de profesor de matemáticas en donde tuve que aprender por mi cuenta y estudiar, hasta que en la Universidad de Antioquia me dieron la oportunidad de hacer una maestría en matemáticas. Entonces, en ese sentido, me volví matemático ya a los más de 30 años tenía. O sea, muy tarde llegué a las matemáticas. Eso hace que tampoco, hizo que tampoco durara, porque me fue interesando en muchos temas, entre ellos, por ejemplo, la psicología evolutiva. Me llamó mucho la atención lo que decía y lo que explicaba, y ante todo me llamó la atención, es que en las facultades de psicología no se enseñaba la psicología evolutiva. ¿Pero por qué? ¿Cómo llegaste a la psicología evolucionista? La pregunta, ¿cómo llegaste ahí? ¿Cómo encontraste? Llegué tal vez con un par de libros de Konrad Lorenz en donde se tocaba el tema y me pareció interesantísimo esos primeros libros y decía, ahora estoy entendiendo la psicología humana, pero es que nadie me había dicho, se consideraba, en ese momento para mí se consideraba que la psicología era un aprendizaje que hacíamos. A nosotros nos enseñaban el comportamiento. Y es verdad, nos enseñan mucha parte del comportamiento, pero tenemos otras cosas que son naturales, atracciones, tendencias. Nosotros aprendemos cualquier idioma que nos enseñe, siempre que nos toque desde niños. Tenemos una capacidad lingüística, pero es general, no para el español ni para el inglés. La adaptamos a cualquier idioma. Si no aprendemos temprano, después ya no aprendemos el idioma. No aprendemos ningún idioma. Un niño que no oiga, que sea sordo y le recuperen, y cuando ya esté grande pueda oír, no va a aprender el idioma. Ningún idioma. Yo quiero hacer una explicación, una observación, porque quedó, o sea, en la respuesta que dio mi papá sobre la homosexualidad, puede entenderse mal la respuesta en el sentido cuando dice que es en la naturaleza no hay cosas anormales o normales, sino que hay unas excepciones a la regla que a veces es muy difícil entender por qué aparecen. El hecho de que sea consistentemente el 10%, hay algunas personas que lo han explicado, como Edward Wilson ha dicho que es muy importante que haya un 10% de homosexualidad en la población, porque hace que haya, para muchos hombres que quedan sin pareja,
hay una solución de no violencia el poderse conseguir una pareja de otro hombre. Y es un poco más común la homosexualidad. Y lo mismo, y puede irse esa variante hacia el género femenino, pero en ningún momento se puede entender, porque se podría entender como que mi papá quiso decir que es una anormalidad en los términos, y no hay ninguna anormalidad en ningún término, no se quiere decir que haya ninguna pues posición en contra de la homosexualidad de parte de un biólogo. Jamás estaría en contra de una cosa que aparece en el 10% de la población, que es una cosa completamente normal, que son un 10% y que no hay ninguna cosa, digamos, moralmente en contra cuando se utiliza la palabra anormal. Y que los criterios probablemente de escogencia de pareja van a ser muy parecidos a los que se han mencionado, porque no tendría sentido que hubiera otros criterios si en el fondo todos queremos los mejores genes. Hay una selección en últimas genética, entonces eso no se contestó. Pues quería hacer la observación de que Edward Wilson dice que son fundamentales en la sociedad la aparición de la homosexualidad como una protección de la misma sociedad. Bueno, aclaro una cosa, yo uso la palabra normal y anormal no como una crítica. El homosexual no es normal. Lo normal es tener la sexualidad que produce la reproducción, y la sexualidad tiene una función, la reproducción. En la homosexualidad, la relación entre parejas del mismo sexo no tiene reproducción. En ese sentido es una anormalidad. Yo no la estoy criticando, como es anormal, por ejemplo, el albino. Pero el albino es una cosa muy rara, pero ser zurdo, uno no diría es anormal por ser zurdo. En ese sentido, estás usando la palabra normal. También, bueno, sí. ser zurdo es una anormalidad, en el sentido de que la regla general es esta, y se sale de la regla, uno dice, es una normalidad. En el que quiere decir, por eso yo aclaré, porque... Sí, se puede tomar como una crítica. Sí, no hay. Yo estoy usando la palabra normal en otro sentido. En otro sentido, exacto. Está bien. Bueno, continuemos entonces con las preguntas. De acuerdo, ahorita ustedes estaban hablando acerca como de si la genialidad, si la habilidad matemática se hereda, si hay alguna herencia en la parte de genio. Entonces, alguna pregunta que hace nuestra asistente Luz Mariela dice, si según la evidencia histórica uno no encuentra que los hijos de los genios hereden esa misma capacidad intelectual de sus padres, ¿cómo se explica que hayan genios? Sí, buena pregunta. A ver, yo no sé cómo se explica que hayan genios si no se hereda la genialidad de los padres. No, porque precisamente el genio aparece como una combinación de genes. Cada hijo es una combinación de genes. Nueva. Distinta, salvo los mellizos idénticos. Pero entonces hay unos niños que nacen altos, otros son más bajitos, otros más morenos, otros más... todas las mezclas genéticas hay oportunidad de que se produzcan, se van produciendo con el tiempo. Hay inteligencias superiores, aparecen de pronto, que uno llama el genio, o el genio pictórico, el genio musical, niños muy dotados para la música. Entonces, y además se les dan oportunidades y se manifiestan sus talentos. Esos talentos uno dice que son geniales, o a veces se produce un defecto, a veces se produce un tipo excepcional, un músico, por ejemplo, excepcional, un beisbolista zurdo que es también, digamos, genial en su juego, es superdotado, su juego mejor que genial, ¿cierto? Las combinaciones genéticas dan lugar a unas rarezas, y esas rarezas a veces son negativas o son positivas. O sea, puede ser un super talento o al contrario, muy poco talento, porque es una combinación rara que se dio con los mismos padres.
Perfecto. Esta es para Ana Cristina. ¿Debe la psicología evolutiva actuar para corregir cultura, construcciones sociales? ¿Debe la psicología evolutiva actuar para corregir? ¿Sí me escuchan? Sí. Sí, claro. Y yo pienso ¿Sí me que... escuchan, Ana Cristina? Sí. Ok. Sí, Bueno. sí, yo oí. Sí. Yo pienso que el conocimiento... Adelante. Yo incluso propondría que el libro de Homo Sapiens se leyera en los colegios. Yo siempre he pensado que es un libro muy importante porque uno tiene que saber cuáles son las tendencias naturales del ser humano, Debe incluso ser un curso. para educar, Un curso en el colegio. incluso para poder, o sea, ¿cómo vas a educar un mejor ser humano si no con... Voy a dar un ejemplo. Si uno conoce que un hijo tiene la tendencia a ser egoísta y que un hijo tiene la tendencia a ser súper generoso, o sea, en la medida que uno tenga conocimiento, puede encontrar buenas medidas o para aumentar una cualidad o para disminuir un defecto. Pero si uno no tiene conocimiento de cuál es la base, o sea, el no conocer la base del comportamiento humano hace que uno hagamos interpretaciones muy malas de lo que está ocurriendo. O sea, cuando la gente dice que algo muy común que oímos todo el día, que la educación machista, sí hay una educación machista, pero es que responde a unas cosas biológicas. Y por eso hay que cambiarla, por eso hay que hacer un esfuerzo tan grande educando a los machos. Pero no es simplemente que es la educación, sino que es que hay que ir en contra de los genes y por eso es tan difícil cambiar el curso de las cosas y por eso las medidas tienen que ser tan fuertes. Por ejemplo, este movimiento nuevo, Me Too, que revela una cosa muy común y la revela, pero es biológica. Y es esa cosa de los hombres de acosar a las mujeres sexualmente. Ya vimos los motivos. Ahora, que eso esté bien, no. El hecho de que sea natural no quiere decir que esté bien. La moral nuestra nos dice que eso está mal y por eso tenemos que encontrar todos los mecanismos para ir en contra de una tendencia natural. Pero tenemos que conocer todas las, como quien dice, todas las variables de esa tendencia para poder encontrar todos los mecanismos que nos van a proteger a las mujeres respecto a ese rasgo muy masculino. Y en algunas tendencias, por ejemplo, la homosexualidad, no se puede culpar a una persona porque es homosexual y la sociedad las ha culpado. Pero esa es una variante genética que tenemos. Es aparece, es una especie de tercer sexo, la homosexualidad. Ahora, que la sociedad imponga reglas y controles, ya eso es difícil modificar, pues, pero hay una cosa que se debe entender. No es un vicio, no es un pecado del niño que puede cambiar o de la niña. Su sexualidad es una cosa, puede ser asexual, bisexual, o transexual, homosexual. Todas esas son variantes naturales, tan naturales como ser la sexualidad normal, que se diferencia entre la proporción de personas que aparecen. Bueno, y entonces, si se entiende así, empieza uno por entender y por aceptar la homosexualidad y respetarla, como dice. Pero, por ejemplo, siendo que es una tendencia natural en el hombre querer copular con todas las mujeres, hay que inventar mecanismos, porque las mujeres no queremos ese asedio, hay que inventar mecanismos en contra de esa tendencia natural. En un caso hay que aceptar y en otros casos hay que inventar los mecanismos que controlen la tendencia natural, como en el caso de las violaciones, del uso del poder. Para eso están las reglas sociales. Por ejemplo, yo no puedo aprovecharme de los bienes de otro, ¿no? Exacto. Es robo y me meten a la cárcel. Sí. En otra situación natural, un grupo humano llegaba y se apoderaba de todo lo del otro grupo humano. Pues siempre los poderosos han abusado de su poder muchas veces y entonces los bienes empiezan a peligrar porque llega el poderoso y te quitan los bienes. Por eso hay que inventar mecanismos, conocer. Pues, las leyes y las reglas sociales
imponen límites al comportamiento. Y para eso está la cárcel y las multas y otra serie de cosas para ayudar a vivir, a evitar los abusos. Ok, bueno, Juan Sánchez nos hace la siguiente pregunta. Nos quedan pocos minutos como para que terminemos como de redondear como las preguntas. Vamos a tratar de resolverlas en su gran parte. Juan Sánchez nos dice, ¿la potencia cerebral ha cambiado en los últimos 10.000 años? ¿O simplemente lo que ha cambiado es la facilidad y la exposición a la información? O sea, tenemos ya más acceso a la escritura, al internet, a la diversidad como de tecnologías. ¿Tenemos más potencia cerebral? La pregunta de él es, ¿tenemos más potencia cerebral que nuestros antepasados? ¿Podría decirse eso? A mí me parece difícil saber si el hombre es más inteligente ahora que hace 10.000 años, digamos. Lo que sí tiene es que hace más cosas con su inteligencia. ¿Por qué? Por la cultura, el desarrollo, el estudio. El cerebro se desarrolla. Un niño campesino que lo único que maneja es el machete y no pasa de ahí. Asciende muy poco, pero el niño que va a la que hace su colegio, su bachillerato, su universidad, más aún, ahora ya no hacemos universidad solamente, ya hacemos especialización, hacemos posgrado, eso nos da cada vez mayor potencia. Mejor dicho, hacemos más cosas con el mismo cerebro. El cerebro realmente se desarrolla, el cerebro aprende. Cada vez, cuando hacemos una actividad, cada vez la hacemos más fácil, nuestro cerebro aprende a hacerla. Pero somos más inteligentes que el Homo sapiens que apareció en África. Yo creo que sí somos más inteligentes, porque la inteligencia se desarrolla, la desarrollamos. O sea, el hombre primitivo ha desarrollado un poco su inteligencia en la cacería, en muchas cosas de la vida corriente. Ahora vamos a la universidad. Antes hacíamos bachillerato, ahora hacemos carrera, después de carrera hacemos especialización, después más que especialización. Todo eso es sacarle más provecho a cerebro. Mejor dicho, formamos más redes neuronales que los que tiene un campesino. Porque que no va al colegio, porque los campesinos ya van al colegio, a la universidad. Bueno, el campesino que no va al colegio. Que todavía hay muchos campesinos que no alcanzan a ir al colegio, no alcanzan, que no saben leer. Bueno, aquí tenemos una pregunta de nuestra asistente Luz Mariela López. Ella nos dice lo siguiente, ella cree que el rechazo al extranjero tiene más una marca económica y social, lo que llamamos aporafobia, ¿cierto? Como rechazo al pobre, como no está bien el extranjero pobre, pero sí está bien el extranjero rico. Bueno, entonces si este rico y famoso se le acoge con bombos y platillos. Ella pregunta, ¿esto es genético o es cultural? Porque tendemos, aquí en Colombia se tiene esa tendencia y en muchos países. A ver, papi, te preguntan si es genético o cultural. La persona que pregunta dice, rechazamos a los venezolanos porque son pobres, pero recibimos al turista rico, pues, o al extranjero rico lo recibimos con bombos y platillos. Sí. Entonces, ¿por qué si es una cosa natural, por qué hay esa diferencia con uno y otro? O sea... Porque nosotros preferimos lo que beneficie. Nosotros nos beneficiamos de un turista rico que viene y gasta, a un turista que viene y nos quita empleo. No, la pregunta es que si esa condición de rechazo es genética o es cultural. Ah, no, llevamos eso en el gen, porque nosotros buscamos nuestra protección, nuestro bienestar. Entonces, lo que llega lo analizamos desde esos puntos de vista. Si el extranjero me quita, yo lo voy a rechazar. Si el extranjero me ayuda, colabora o hasta aún me aporta, entonces yo lo voy a recibir. Es simplemente un comportamiento natural. Nosotros preferimos lo que nos beneficia. O sea, nos parece mejor lo mejor. Perfecto. Bueno, y esta última pregunta que tenemos es dirigida a Ana Cristina.
Diego Andrade nos pregunta, ¿en qué forma la educación sexual tiene relación los procesos evolutivos entre hombre y mujer en la diversidad humana? Es que no Yo entiendo la tampoco lo entendí, a pregunta. ver, tampoco lo entendí. Dice, o sea, como esa diversidad, yo creo que a lo que se refiere es como el proceso evolutivo entre la igualdad, entre hombres y mujeres. O sea, eso es un proceso evolutivo, lo que ¿Y hay tenemos más ahora de dimorfismo igualdad. sexual o menos? Yo me he preguntado lo mismo, yo no Sí, sé en lo... sí, en la educación sexual. ¿Qué te has Tiene preguntado? No, procesos. si hay educación, la educación sexual tiende a equilibrar esas diferencias que traemos biológicas. Claro, precisamente es una lucha para que no ocurran las tendencias naturales. Por ejemplo, lo que hablamos de toda la invención del matrimonio, que es puramente cultural, es para que es una solución muy democrática para que un solo hombre no sea dueño de todas las hembras. El poderoso, el sultán, Claro, no sea dueño de todas las hembras y todos repartir los las otros parejas, hombres se repartir las tengan que parejas. matar entre ellos, ¿cierto? De la misma manera vamos cada vez ganando terreno en el mundo occidental por lo menos, porque uno ve que pues, si todavía hay niñas que las casan con un señor viejo, en otras culturas, pues hay otras culturas donde uno siente que no se ha ganado terreno. Por lo menos yo creo que nosotros hemos ido ganando a punta de educación terreno para que las relaciones sean más equilibradas. Bueno, Sean, estas son como la sean más totalidad de la... justas. Ok. Em, tenemos ya como, este ya es como el espacio ya de cierre, ya tenemos, no sé si ustedes tienen algún otro comentario para aportar. Ah, bueno, la última pregunta que nos hace John Wilson, que me parece como muy apropiada para que cerremos, podemos hablar acerca de de los temas que están ahora estudiando ustedes, tanto la escritora Ana Cristina como el ingeniero Antonio Vélez, en qué temas están ahora profundizando, estudiando. Si tienen preparado un libro, creo que podemos hablar de ese libro para cerrar, el libro que está próximo a salir editado por la editorial de nuestra universidad. Entonces, 5 minuticos para que hablemos acerca de estos temas que están trabajando. Bueno, mira, yo siempre, el tema que a mí más me gusta es el arte y me gusta el arte desde el punto de vista evolutivo, o sea, me gusta saber por qué hacemos arte, me gusta entender el problema de la belleza, que es muy lindo. En este momento estoy leyendo mucho sobre la belleza y sobre la apreciación de la belleza, como toda la base biológica de la capacidad de esa apreciación. Hace mucho tiempo empecé un libro de ensayos de arte, sobre arte, pero desde un punto de vista científico, que es el que me interesa, porque creo que la discusión empieza a ser interesante cuando permite hacer predicciones. O sea, pues todo conocimiento que permite hacer predicciones es un conocimiento muy valioso. Ya lo otro es darle vueltas a asuntos y eso me interesa menos. Me interesa cualquier cosa que permita hacer como predicciones y bueno. Y en la Universidad de Antioquia están muy prontos a sacar un libro que mi papá escribió antes del Homo sapiens, que se llama Del Big Bang al Homo sapiens. Es un libro muy lindo, está actualizado y es un complemento del Homo sapiens porque es la historia evolutiva del hombre desde el animal, desde el Big Bang hasta aparecer el Homo sapiens y después ya sigue solamente como quien dice el comportamiento humano. Entonces son dos libros que deben ir juntos y la universidad va a tener estos dos libros, pues ya tiene Homo sapiens y va a tener en su colección el del Big Bang al Homo sapiens que está pronto a salir. ¿Se perdió la imagen? No. Ah, no. Perfecto, aquí estoy. Perfecto, muchas gracias por las intervenciones, por la conversación tan amena y tan deliciosa que tuvimos. A ustedes los asistentes por acompañarnos en esta cátedra, que siempre es un gusto para la Vicerrectoría de Docencia dar espacios distintos y refrescantes para la cultura.
Agradecemos a la profesora Judith Nieto, quien es la encargada y la coordinadora de estos espacios. Los esperamos el próximo 31 de julio en la Cátedra García Márquez, La Verdad de la Ficción. Estará a cargo de Gustavo Arango Toro y conversará con Esteban Carlos Mejía. No ¿Cómo podemos tener el link todas las veces? Sí, claro. Ustedes pueden acceder a la página de Lectores y Lecturas, que es una campaña que está permanente en el portal de la universidad. El link por acá se los puse en el chat, pero se los doy a viva voz para que lo tengan. www.uda.edu.co/lectores-lecturas. O simplemente lectores-lecturas, o simplemente googlean lectores y lecturas y los lleva directamente al enlace. Estamos también a través de Google, nos pueden encontrar, y ahí van a encontrar toda la programación de las cátedras, donde dice, según cátedras del segundo semestre, están los links, ahí se deben inscribir. Una vez se inscriban, les va a llegar así como hoy un enlace para que sigan participando en nuestras cátedras. Tenemos muchos invitados. Recuerden que estamos hasta el 16 de noviembre, todos los viernes, a partir de hoy, que fue el inicio. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Las gracias para ustedes. Nos sentimos complacidos en tener esta oportunidad. Sí, muy bonito la invitación. Bueno, muchas gracias. Entonces.